Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer en en estos primeros 20 minutos, vamos a hacer 3 pequeños grupos y cada grupo va a tener unas preguntas guías que se refieren a uno de los 3 aspectos en los cuales debemos definir cuáles son las reglas de común acuerdo que queremos establecer, ¿no? Entonces voy a dividir los grupos. Esta vez, bueno, hay menos de las personas que de la semana pasada, pero esta vez los grupos serán armados de conformidad con sus regiones, ¿no? Los sitios en donde viven en Estados Unidos. Y les voy a asignar unas preguntas a cada uno de los grupos. Entonces ya denme un momentico, voy a armar los grupos y mientras los voy armando, no sé si Edwin quiera ir afinando otros aspectos como técnicos de la plataforma o definiendo otras cosas mientras yo armo los grupos. Pues nada, voy a aprovechar entonces este minutico para contarles que la plataforma de Google Classroom va a tener alojados todos los contenidos de este proceso de formación. Es formación y creación, porque primero les impartimos unos conocimientos y después ustedes hacen su propio trabajo de investigación. Entonces, van a ver todas las sesiones allí alojadas. En este momento están habilitados los contenidos de la sesión 1 y 2. Sé que es una plataforma nueva para muchos de ustedes. Tómense el tiempo a lo largo de estos días para mirarla, para cacharrear. Si tienen alguna pregunta, con gusto, estoy dispuesto en el momento que ustedes puedan conversar. Siéntanse tranquilos por no saber, porque todos arrancamos siempre con plataformas nuevas en algún momento. Entonces, frescos por esa parte. Y vamos a encontrar más adelante como algunas actividades que vamos a ir desarrollando. Pero entonces cada clase que yo dé, voy a alojar allí los contenidos más importantes para que ustedes los revisen. Estas sesiones van a estar habilitadas desde el día miércoles, es decir, 2 días antes de nuestro encuentro. Tienen jueves y viernes y la mitad del sábado para que puedan revisar los contenidos que yo les estoy compartiendo, de tal manera que aprovechemos las clases para profundizar preguntas, para hablar de otras cosas. Yo estoy montando contenidos muy didácticos, muy fáciles de entender, ejemplos muy tranquilos. Este es un curso para no fotógrafos, entonces he intentado y procuraré que todas las clases sean muy fáciles de entender y que cuando tengamos que trabajar con algunas plataformas digitales o dispositivos digitales, también pueda ser muy didáctico. Entonces, bienvenidos al Classroom. Ahorita más adelante, cuando ya arranquemos el momento magistral, les mostraré un par de cositas más. Y ya, no sé si María ya terminó o quieres que siga interviniendo. Ya ya voy a asignar los grupos. Vale. Luz, buena tarde. ¿Quién me saludó por ahí? Ari, Hola, Aris. perdonen la demora, pero Está aquí bien. estoy. Un saludo para todos. Listo, espérate que es que me enredé aquí con estos, no sé por qué. Aristóbulo, ¿tú pudiste acceder a Google Classroom? No te escucho. Edwin, no, la verdad no he mirado. Yo envié un correo mío que es Americans Basal y no sé si lo tomaron, Ok. pero no he entrado. Abre el link en el chat que acabo de poner. Abra el link, por favor, para acceder al Google Classroom. Me pide un correo, coloco el mío. Luz Mariana, perdón, Luz Mariana, vamos a los Classroom, no, todavía no. Sí, sí. Ok, Se gracias. pueden ir yendo a los Classroom. Listo, entonces ahora voy a compartir las preguntas. Bueno, quiero verificar que les llegó aquí al chat.
¿Llegó un mensaje? No. Bueno, este va a ser el grupo número 3 y nos corresponde a nosotros como definir, conversar sobre estas 3 preguntas que ya las voy a copiar en el chat y los dejo conversando mientras yo me doy una vuelta por los otros grupos para mirar que todo esté funcionando bien, ¿vale? Un momento. Ay, a mí me sale que los cookies los tengo inhabilitados. Los cookies están inhabilitados. Sí, buenas tardes. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, chicos, entonces copié las preguntas que nos corresponde conversar a nosotros y la idea es definir unas reglas muy básicas, 2 o 3 reglas para compartirlas con el grupo y con base en eso acordar. Estas reglas se refieren a cómo garantizar el respeto a la confidencialidad de todos los participantes. Y tenemos 2 preguntas que le dejo a Edwin, si las puede compartir, liderar la discusión mientras yo reviso los otros 2 grupos, ¿vale? Por supuesto. Edwin, disculpa. Tranquilo, dime. Me sale, bueno, yo me metí al link que usted dio, pero entonces me pide mi correo, me está pidiendo el correo que yo voy a utilizar y al momento me dice que tengo los cookies inhabilitados. ¿Cómo hago? Ahí te debe dar una opción para habilitarlos. ¿Te aparece alguna pantallita para habilitarlos? Envíame otra vez el enlace, por favor, ¿sí? Sí, en caso de que yo no pueda hablar, es que todavía estoy haciendo un trabajo, entonces me disculpan, bueno. Bueno, Aris, si quieres ahorita trabajamos en el tema de tu acceso a Classroom. Aprovechemos este ratico para la discusión que nos va a permitir como arrancar con toda. Y tiene que ver con 2 preguntas. La primera, ¿a qué nos comprometemos para asegurar la confidencialidad de la información personal que compartan los y las participantes en los talleres y grupos focales? Y la segunda, ¿a qué nos comprometemos para asegurar la confidencialidad de información personal que se compartan en las plataformas de Google Classroom, Facebook y WhatsApp? Como saben, hay un acuerdo entre el equipo de coordinación y ustedes, pero también debe haber un acuerdo entre nosotros como participantes. Entonces, esto implica ser muy cuidadosos también con la confidencialidad de las fotos, de las historias que compartamos por estas herramientas. ¿Qué quisieran decir al respecto sobre estas preguntas, compañeros? Bueno, sí está, para mí está muy importante ese punto, Edwin. Y Luz, es muy, muy importante para que así uno poder entonces hacer su enlace o a lo que uno se va a dirigir, poderlo hacer con mucha confianza. No estar uno como amarrado. Para ir midiendo cómo vea cómo va evolucionando Dylan. Sandra, ¿puedes silenciar tu micrófono mientras termina de hablar Aristóbulo, por favor? No tengo zapatos. ¿Por qué no tiene zapatos? Gracias. Dale, Aris. Entonces, así para uno poder hacer su proyecto, darlo abierto, no dejarlo a medias. Si uno tiene, por ejemplo, la clase con la psicóloga Andrea, qué encantadora, me pareció encantadora esa hora que tuve con ella. Imagínate que yo venía viajando e hicimos la clase y no sentí el viaje, me solté y para mí fue muy espectacular esa clase con Andreita. Entonces lo mismo quisiera yo aquí con todo el respeto porque yo sí tengo un tema muy delicado en el cual yo voy a soltar y lo quiero soltar porque lo he tenido muy amarrado y yo quiero hacerlo a través de la fotovoz. Entonces sí, que haya ese respeto, que haya esa intimidad cuanto a las cosas que vamos a compartir todos nosotros. Yo sé que las personas que vemos aquí son personas muy serias y que lo vamos a hacer a pesar de que no somos profesionales, pero éticamente lo vamos a hacer con profesionalismo. Y bueno, para mí sería excelente que todos optáramos por tener ese respeto y esa privacidad. Muy bien, muchas gracias, Aris. 2 elementos importantes que
que mencionas, el asunto de respetar esas historias y ese trasegar y ese propio dolor que cada persona lleva a cuestas, pero también ser solidario con eso, ¿no? Porque somos un grupo de colombianos que también nos sentimos unidos de alguna manera también por esas cosas que han sucedido, por el dolor de patria, por nuestro dolor personal y sería importante entonces mantener también un sentimiento de solidaridad con nuestras historias. Gracias. Kevin, ¿Alguien disculpa, más? disculpa. Sí. No, pero en cuanto a eso, me siento muy seguro porque excelente, la reunión pasada estuvo muy excelente, todo el grupo lo veo muy dado a las cosas y bueno, y ahora ya en unirme a Sanarte para mí también ha sido otra meta y bueno, voy para adelante. Yo sé que van a salir cosas muy buenas. Fantástico, hermano. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo? Nora, Magnolia, Cristian, Sandra, ¿algo al respecto? ¿Puede volver a repetir la pregunta del... Claro, claro, Nora, con mucho gusto. No, estamos hablando sobre la confidencialidad de la información, porque esta es la primera sesión y vamos a empezar a hablar, a mostrar fotos, a contar nuestras historias. Y la pregunta entonces es, ¿a qué nos comprometemos? ¿Qué creen que sea importante mantener dentro de nosotros como grupo de trabajo frente a la información que vamos a estar compartiendo entre nosotros, con las fotos, las historias, en el WhatsApp, en el grupo de Facebook, en el Google Classroom? Entonces, ¿qué retos, qué propuestas y a qué nos comprometemos para mantener esa confidencialidad de la información? Okay. Bueno, basado en mi punto de vista, creo que muchos de nosotros, o mejor dicho, la mayoría tenemos situaciones difíciles. Primordialmente creo que es como desarrollar un poco más, considero, un proceso de empatía hacia el estado de las demás personas. Primordialmente, como lo dijo el compañero Aristóbulo, que el respeto, porque creo que este es un espacio primordialmente para podernos abrir muchas personas bajo el flagelo de las situaciones que conllevamos tanto en nuestro país como conllevamos acá. Entonces considero de que primordialmente tener empatía, mucha solidaridad hacia el otro, respetarnos y tener ese tato de prudencia con referente a cada acontecimiento o experiencia vivida de cada persona. Muchos hemos vivido cosas similares o muy diferentes, entonces considero que primordialmente esa sería un factor importante tener en el grupo para poder avanzar en lo que realmente queremos conseguir personalmente como grupalmente. Fantástico, Nora. Muchas gracias por tu aporte. Un punto adicional entonces a lo que hemos dicho anteriormente y es el asunto de la empatía, ¿no? Ser muy empático con nuestras historias y las historias de los demás y eso nos va a permitir crear también como una comunidad de trabajo. Muchas gracias, Nora. Doña Magnolia, ¿quieres decir algo? ¿Quieres compartir algo? Tienes el micrófono desactivado. ¿Puedes activarlo, por favor? Ya. Lo único que yo digo, Edwin, es que, o sea, estoy muy contenta en el sentido de que es algo nuevo, que vamos a aprender, que vamos a estar en el grupo, que vamos a poder aportar muchas cosas de las que nos han sucedido y bueno, y eso pues en parte nos ayuda mucho, pues porque nos ayuda a descargar muchas cosas de las que traemos de hace mucho tiempo, de muchos años. Y qué, pero la inquietud mía es que a la hora del té, si por ejemplo yo no me supiera defender, entonces como que la cobardía mía no me va a dejar, yo creo. Entonces, para ver si dado el caso que yo no entienda y no pueda, si puede ser que si estemos en la clase y yo no entienda en el momento, después yo tratar de averiguar por el lado mío y ya después ya como ponerme en contacto de nuevo y poder explicar pues como las dudas que yo tenía y eso, porque a veces me da como mucha lidia como entender de plano de entrada el tema que se esté hablando. Magnolia, es muy importante lo que dices y te doy las gracias por eso. Quiero decirte que le he dado clases a personas mayores que tú y personas que nunca ni siquiera habían utilizado un celular. Entonces no te preocupes por eso. Si hay algo que no llegues a entender,
levanta la mano y en la clase preguntas, no tengo ningún problema y puedo repetir cuantas veces quieras. Y si aún así no te quedó suficientemente claro, podemos escribirnos, puedo llamarte y puedo ayudar a resolver toda la situación. No te preocupes que aquí estoy para ayudarte. No eres la única persona que le da miedo como acceder a cosas nuevas y la tecnología. Sé que eso es un reto y me gusta y te felicito porque hayas asumido esta posibilidad que te da la vida de aprender cosas nuevas. Entonces, fresca, no tengas miedo, date la posibilidad de aprender, que estoy seguro que va a servir un montón en tu vida cotidiana. Y de eso se trata, de preguntar siempre. Un profesor mío decía que no hay preguntas estúpidas, sino gente estúpida que no pregunta. Entonces las preguntas siempre son importantes, siempre son importantes. No tengas pena, no tengas miedo. Y si te da pena hacerlo en grupo, me puedes escribir a mí, que yo estaré siempre disponible para lo que necesites. Inclusive una videollamada, te puedo explicar. No te preocupes, que aquí somos una comunidad y estamos para ayudarnos. ¿Listo? Ok, Edwin, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Le damos la bienvenida a Luz Amanda, que la veo por aquí conectadita. ¿Cómo estás, Luz Amanda? Ay, bien, qué pena que entré tarde, pero 5 minutos antes No, llegó no te familia aquí a mi casa y fue difícil como... No te preocupes, tranquila. Estamos haciendo algunos acuerdos previos que vamos a compartir ya en plenario sobre cómo cuidar la información, cómo ser solidarios frente a la privacidad que vamos a compartir en este grupo. Pues han salido cosas interesantes como eso, como respetar las historias del otro, sentir solidaridad también por cosas que las otras personas han vivido como nosotros. Nora también decía, no todas las historias son iguales, pero vamos a tener empatía por nuestras historias, a cuidarnos también entre nosotros. No sé si hay algo que tú quieras decir frente a toda la información que vamos a empezar a compartir en las plataformas y en estos cursos. No, por ahora no. Gracias, Edwin. Bueno, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y Sandra, Cristian, ¿quieres decir algo? Bueno, Luz Amanda, aprovecho. Disculpa. Sandra, adelante. Lo que pasa, buenas tardes para todos y nada, con la expectativa de aprender muchísimo. Yo sí sé, un poquito más de la tecnología, sí la uso, inclusive me gusta tomar muchas fotografías y eso, pero bueno, esperando tener un poco más de conocimiento para el proyecto. Súper, Sandra, muchas gracias y cuenta conmigo para lo que necesites, ¿listo? Bueno, gracias. Luz Amanda, ¿tú ya tienes acceso al Google Classroom? ¿Me puedes confirmar, por favor? No sé. Mira, te voy a mandar este link al chat, ábrelo y te va a pedir una cuenta de correo, abre tu correo, pon tu correo y te va a acceder a la plataforma. Yo lo tengo abierto. Ok. Pero ya pudiste acceder al Google Classroom, ¿sí? Sí, ahorita empecé a abrir las cosas, entonces la tengo en la sesión 1. Bueno, aquí veo que tiene cada uno, sí. Perfecto. Listo. Entonces creo que ya terminamos. Listo. Ya estamos todos aquí. Ya deben estar llegando falta un grupo, creo que todavía por llegar, pero no deben demorar. Yo soy el que no he podido meter a ese link porque tengo problemas. Yo tampoco. Te propongo una cosa, Aris, utiliza un nuevo navegador. No sé si estás utilizando Mozilla o Google Chrome, no sé qué navegador de internet utilizas. Podrías cambiar de navegador, de pronto eso te puede ayudar. Yo tengo, creo que Chrome. En el Google Chrome no deberías tener problema. ¿Regresaron todos? Voy a mirar. Me envías, Edwin, me envías el enlace, por favor, otra vez. Te lo envío. Listo, en todo caso, como apenas todo esto es nuevo de esta plataforma del Google Classroom, entonces
está bien que lo hagamos aquí pues un momento, ¿cierto? Como que miremos qué dificultades hay, pero recuerden que vamos a tener unas asesorías individuales a partir de esta semana. Entonces, los que estén teniendo dificultades con el manejo de la plataforma, entonces nos contactan a Edwin o a mí o a los dos y programamos una pequeña cita y miramos en detalle todos esos temas técnicos para que no se nos vaya la sesión como en estos temas individuales. Bueno, ya cada grupo tuvo la oportunidad de discutir sobre los diferentes aspectos. Lo que voy a hacer ahora es un representante de cada grupo nos va a decir cuáles son los acuerdos o las propuestas que traen o lo que conversaron y yo voy a ir tomando nota de lo que ustedes van diciendo en este tablero. Entonces empezamos con el grupo 1 que discutió las reglas sobre participación en los talleres y los grupos focales. ¿Quién quiere conversar? No sé si Ana se anima. O si no, yo puedo hacer como un resumen. Sí, yo preferiría que fueras tú. ¿Sí? Gracias. Gracias, Ana. Hablamos sobre 3 preguntas básicas. La primera pregunta tiene que ver con qué pensamos nosotros como para poder entender cuál sería la participación del grupo. Entonces nosotros definimos que definitivamente, primero que todo, el respeto. Sentimos que es muy importante que nos respetemos, la libre opinión y que seamos inclusivos, porque todos aquí estamos de diferentes formas, estamos de diferentes grupos y que también solicitamos, pues sabemos que son muy profesionales, tanto Luz María como Edwin, y que la persona que dirija sea muy ética en ese sentido y que pueda, digamos, discernir entre los participantes. Tener la tranquilidad y la seguridad que todo lo que vamos a compartir acá va a ser confidencial y que sabemos que nadie de nosotros estamos de alguna manera autorizados a divulgar. Y que ya llenamos un compromiso y eso nos ayuda a sentirnos un poco más tranquilos, cómodos y responsables de que lo que vamos a hacer lo vamos a respetar 100%. Con respecto a la segunda pregunta, nos preguntaban que cuál queríamos que fueran como los acuerdos para poder manejar ya las clases o las juntas. Primero que todo, silenciar los micrófonos es lo primero cuando no estemos hablando, por favor. Eso incomoda bastante. Entonces, como un acuerdo primero, que entre todos silenciemos los micrófonos. El segundo sería tener tiempo específico, 30 segundos máximo, y que si podemos tener como 2 roles. Uno, que sea para asignar a una persona que diga, usted va a designar quién va a hablar. Entonces, que cuando vemos en el chat que alguien levantó la mano, entonces poder leer la palabra. El otro rol que ya sea con una campanita, con una imagen, se te acabó el tiempo y que seamos conscientes de que todos queremos hablar, pero que queremos también escuchar, ¿verdad? Entonces 30 segundos o no sé, el tiempo que queramos entre nosotros de decidir para poder aprovechar el tiempo. Y finalmente consideramos que con respecto a la tercera pregunta, si llega a presentarse alguna situación especial, que algún roce, esperemos que no, ¿verdad? Pero si llegase a surgir, estamos proponiendo que se haga un diálogo individual entre las personas y después que ya entre ya sea Luz María o Edwin a negociar o a dialogar para poder subsanar esas diferencias que no se tienen que concluir, pero sí se tienen que de alguna manera sanar, porque estamos en sanarte y ese es nuestro proyecto. Entonces, esas serían nuestras 3 preguntas. Listo, entonces yo voy tomando nota aquí de lo que ustedes van diciendo, a ver si logré resumir lo que dijo Sonia. Ellos se les correspondía determinar unas reglas de cómo vamos a manejar las conversaciones aquí, en estos encuentros virtuales. Ellos proponen el principio de respetar las diferencias, ¿no? Algo muy práctico es silenciar los micrófonos mientras no estemos hablando. Una pregunta es cómo usar el tiempo, teniendo en cuenta que no permitamos que una persona, por ejemplo, se tome muchísimo la palabra y otras personas no tengan la oportunidad de hablar. Entonces ellos proponen que haya un moderador que asigne la palabra y que regule el uso y que haya como tiempos límites por intervención.
Y había otra pregunta que tiene que ver es, bueno, ¿qué pasa si hay tensiones? Y ellos proponen que haya diálogos si hay desacuerdos y haya una mediación por parte de los coordinadores. No sé si alguien quiera añadir o comentar algo más o les parece que estas reglas serían suficientes y que nos podemos comprometer a ellas. Yo creo No, que para mí suenan bien. yo también, yo creo que es un muy buen resumen y digamos que está como todo lo Sí, esencial, ¿no? lo Un único que grupo. falta es un voto. ¿Un voto? Sí, el voto del pueblo. Listo. Bueno, entonces pasamos, creo que aceptamos, entonces pasamos al segundo grupo que discutió las reglas de cómo vamos a usar las plataformas. Eso se refiere a cómo vamos a usar Facebook, WhatsApp y Google Classroom. Entonces le doy la palabra a Danis, que estuvo en el segundo grupo. Ok, hola compañeros, saludos. Bueno, uno de los puntos a los cuales concordamos, o en uno de los puntos, perdón, que concordamos es el uso exclusivo de esas plataformas para nuestros intereses, lo que se refiere a lo que estamos haciendo. Pero hicimos como una aclaración o excepción, si podemos llamarlo así, y es que en esta semana hubo uno de nuestros compañeros que hizo una consulta de un tema migratorio y creemos que eso está dentro del rol que nosotros estamos manejando. Que tratemos de no profundizar mucho en temas, incluso nuestra compañera Marcela, si no estoy mal, aclaró, ¿cierto? Que deberíamos ser un poquito precavidos en eso. Recordemos que algunos de nosotros no tenemos, o tenemos, perdón, o tuvimos dificultades bastante serias en nuestro país y que no queremos ser vistos en plataformas ni contactados y eso. Entonces, si de repente alguno tiene una consulta y cree que en el grupo le pueden ayudar, que se puede dirigir a Luz María, ¿cierto? Que es la directora o la coordinadora, y ella puede hacer la pregunta en términos generales sin enterarse el resto del grupo de quién hizo la pregunta. ¿Por qué? Porque sencillamente la aclaración que se hizo es que no sabemos realmente quiénes están en el grupo, sí, pero de repente si alguno de nosotros se llega a salir del grupo, va a quedar con cierta información confidencial o personal que es la que no queremos compartir la gran mayoría de nosotros. ¿Ok? Eso es como que básicamente el resumen de lo que acordamos, es quedarnos en el margen de lo necesario para esto, no enviar ahí, ¿cierto? Bueno, Eduardo dijo claramente y tácitamente, y lo cual yo también concuerdo, ¿cierto? Cero política o cero inclinaciones políticas, nada personal, nada de chistes, nada de cadena, ¿cierto? De oraciones, a Dios, ni a la Virgen María, ni a San Juan, ni nada de esas situaciones que no tengan que ver con el grupo en términos generales o que nos sirva o nos dé un propósito general en este punto, evitémoslo al máximo. Igual, pues exactamente en el punto de Facebook, pues podemos controlar un poco más porque es un grupo privado, ¿cierto? Pero igual, los mismos que estamos allá, quienes necesitamos tener estos puntos en acuerdo. Entonces, sintetizo, solo circular información relevante para el proyecto o relacionada con el proyecto. Yo creo que ya tenemos ejemplos, por ejemplo, en estos días Iván Vélez compartió una información que había salido en el periódico El País sobre una exposición del Centro de Memoria Histórica. O Edwin también compartió algo sobre un conversatorio sobre mujeres migrantes. Si nos llega esa información, creo que esa información es valioso compartirla porque tiene que ver, eso es un ejemplo de información relevante al proyecto. O Aris, por ejemplo, en el grupo de Facebook, publicó una fotografía de Jesús Abad Colorado sobre una fotografía del conflicto, ¿no? Eso también, por ejemplo, es el tipo de cosas que nos gustaría ver en las plataformas, ¿no? Pero bueno, y si hay consultas sobre temas, por ejemplo, migratorios, como lo que hizo Jenny, cosas muy específicas, pero hay un llamado como a ser precavidos con la información que manejemos en esas plataformas. Y sí, como la regla que se propone es no circular información política, ni chistes, ni mensajes de cadena en este grupo, que a veces uno va mandando a todos los grupos cosas que salen por ahí, entonces la idea es que en este grupo no circulemos ese tipo de información.
No sé si otras personas quieran agregar o hacer algún comentario. ¿Les parece bien estas reglas propuestas? Sí, mi voto también. Listo, Felipe, muchas gracias. Y pasamos al último grupo que discutió las reglas sobre confidencialidad, que creo que es un tema súper importante, que de hecho ya los otros lo han mencionado. Entonces le doy la palabra al último grupo. ¿Quién de los participantes quisiera hablar de este grupo que estuvo conmigo? La verdad, no supe ni en qué grupo quedé, disculpen. En este, Aris, estabas conmigo. Bueno, pues yo quiero rectificar todo. Veo muy buenas expectativas y muy buenas propuestas de todos los otros compañeros. Creo que va a ser un trabajo excelente. Todo lo que tiene programado Sanarte y Fotovoz se está como acoplando. Y bueno, excelente. Y yo sé que aquí por lo menos uno de los grupos decía que si en algún momento uno u otro de los miembros de este grupo de pronto tienen un pequeño altercado o van a tener una pequeña discusión, yo creo que no deberíamos de pensar en eso. Aquí deberíamos de pensar es en aportar cosas que traigan soluciones, no aportar cosas que vayan a haber un conflicto, porque la idea es que a finales nos reunamos todos y qué maluco uno ir y mirar, no, con este fulano tuve roces, no lo voy a poder abrazar, no. La idea es que todos seamos un solo cuerpo, una sola mente y podamos sacar un trabajo excelente adelante. Entonces yo los invito a que van a haber discusiones, pero entonces no nos las tomemos a pecho, sino que tratemos pues de que sí, esto pasó y esto pasó, entonces mire, pero ahorita vamos a mirar cómo vamos a poder aportar para que eso no vuelva a pasar, para que eso no vuelva a suceder. Para los que están en Colombia no les suceda eso y para los que están en los campos no les vuelva a suceder. Entonces, a lo que yo me refiero aquí es que todos tengamos una sola camiseta y que sea blanca. Listo, Aris, muchísimas gracias. Había también unas preguntas específicas. María, Era si ¿cómo quieres, vamos ¿yo a puedo garantizar recoger? la confidencialidad? Sí. Sí, bueno, en nuestro grupo salieron como 3 valores importantes para entender la confidencialidad. Una es lo que implica la empatía y la segunda es la solidaridad. Esos 2 valores que propusieron nuestros compañeros tienen que ver con cómo nos cuidamos como equipo, ¿no? Es asunto de cuidarnos entre nosotros y eso parte por ser empáticos con nuestras historias, con ser solidarios con nuestro sufrimiento y evitar entonces que esa información salga del grupo, de los grupos que estamos trabajando. Eso fue como los 2 elementos más claves que se abordaron, una actitud empática, una actitud solidaria, y eso implica que el cuidado de la información implica pues no sacarla fuera de los espacios. Fue eso fundamentalmente. Y otro asunto que lo agrego yo, eso no se discutió en el grupo, pero la plataforma del Classroom está habilitada para solo los miembros del equipo y eso implicará que no podemos compartir links. Igual nosotros como administradores podemos también administrar estos accesos, pero hay una corresponsabilidad de parte de cada uno de ustedes de no compartir el acceso ni a los grupos de Facebook ni al grupo de Classroom, que son muy fáciles de acceder, como cualquier plataforma. Entonces, por un lado es no sacar la información fuera de estos grupos, pero tampoco permitir el ingreso a personas que no están autorizadas dentro del equipo de trabajo de Fotovoz Sanarte. Es que estás escribiendo muy despacio. ¿Qué dijiste, Felipe? Bueno, Nada, sí, estás escribiendo muy despacio. especificar, creo que a todos nos interesa la confidencialidad, ¿no? A nadie le interesa que la información que comparta aquí salga, entonces el compromiso muy concreto es no conversar de esto con otras personas de la manera que identifiquemos como, ay, sí, hay tal persona que vive en tal parte, a esta persona le pasó esto. O sea, podemos tal vez comentar cosas generales sobre el grupo, estamos discutiendo sobre estos temas, pero nada de utilizar nombres personales ni nada que permita identificar a las personas. Nada de compartir las fotografías, pues creo que no lo vamos a hacer, pero no descargarlas, no tomar pantallazos,
O sea, creo que es otra regla básica. Fotografías que sean de nosotros, porque voy a estar compartiéndoles Sí. imágenes que no tienen ningún problema de seguridad y que son imágenes como generales, pero son fotografías nuestras, ¿listo? Sobre todo que aparezcan nuestras familias o nuestros rostros o cosas que nos identifiquen. Exacto. Nora, ¿quieres decir algo? Solo pues tú lo estabas diciendo y lo quería como también aportar. Normalmente tenemos la cultura, acá estoy aprendiendo a vivir, porque normalmente considero que somos bastante explosivos. Y algo que quería aportar con lo que estabas diciendo, tener cuidado porque muchas veces tenemos la costumbre con lo referente a fotos o videos, de porque nos parece muy bonito o algo gracioso, mostrárselo a algún familiar o hablar del tema referente con algún miembro de nuestra casa y ir, ay, ellos son de tal lugar, y entonces tener como ese tacto al aún poder como llegar a ese punto de expresar por simplemente ver que fue bonito o agradable para el grupo, ¿no? No salir del grupo como a regarlo a un familiar o otras personas. Exacto. Simplemente era eso. Sí, no, me parece súper bien el aporte, como evitar esa tentación que uno a veces tiene como de ir mostrando cosas, ¿no? Que le parecen llamativas, pero sabemos que en este grupo no, la idea es no hacerlo, porque vamos, sí, o sea, porque nos estamos cuidando, como dijeron todos. Entonces, bueno, creo que acá nos quedan estas reglas, esto lo vamos a subir también en el Google Classroom, Felipe. Sí, no, mi pregunta iba a ser, bueno, digamos que alguien desafortunadamente dejó salir la información, ¿qué pasa en ese sentido? Pero, por ejemplo, ¿a qué te refieres con dejó salir la información? Porque alguien incumplió el compromiso. ¿Te refieres a eso? ¿Qué pasa si alguien incumple el compromiso? Sí. O sea, estamos hablando de que pues la gente respete las referencias de todos que estamos en este grupo. Sí. Pero bueno, digamos que alguno de nosotros se dio cuenta, mira que salió algo que dijimos en el grupo. Bueno, ¿qué pasa entonces en ese momento? Sí, la idea es no llegar a esa situación, por eso estamos acordando reglas que surgen de ustedes mismos, no son como reglas que nosotros les hayamos traído a decirles ustedes se tienen que comprometer a esto, sino como que son reglas que ustedes mismos se están comprometiendo, ¿cierto? En el caso eventual que eso llegara a pasar, que creo que no va a ser el caso, pues yo creo que el canal más adecuado sería comunicar esa situación con Edwin y conmigo para que nosotros miremos cómo manejar la situación, pero la idea de fijar estas reglas que surjan de nosotros mismos es que uno se compromete más fácil a aquello que uno mismo ha creado, ¿cierto? Entonces, por eso es la idea de este ejercicio. Entonces esperemos que no haya, esa situación no se va a presentar, porque precisamente por eso los estamos acordando entre todos. Sonia. Sí, claro. Sí, solamente para hacer esa diferencia. A mí me gusta más la palabra acuerdos que reglas, en el sentido porque el acuerdo es que todos estamos de acuerdo. Las reglas son impuestas, entonces siento que la palabra acuerdo nos va a ayudar a todos a integrarnos y ser respetuosos entre nosotros mismos, porque estamos llegando a ese acuerdo. Entonces es como más intencional poder hacer ese acuerdo. Gracias, Luna. Totalmente de acuerdo y de hecho voy a poner esa palabra así cuando lo suba, pero bueno, ¿algún otro comentario adicional? Y si no, entonces pasamos a lo que nos convoca y es empezar nuestros talleres de fotografía con Edwin, ya que tenemos este tema resuelto, ¿vale? Listo. Bueno, entonces ahora sí le cedo la palabra a Edwin. Bueno, son las 4 de la tarde. ¿Hasta qué horas vamos a trabajar? ¿5? ¿Muy tarde? ¿Máximo? O sea, son las 4 en Colombia, 5 para son las 4 en Colombia. O sea, una hora más. ¿Está bien, compañeros y compañeras? Una hora. Voy a ser muy preciso con el tiempo y arrancamos. Mío, por $150, sí, claro, hágale. No, Felipe, hermano, pero como... Muchachos, bienvenidos ahora sí, oficialmente al proyecto Fotodiásporas. Este es un proyecto que empieza el día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla para irles comentando sobre la plataforma del Classroom. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta es la plataforma de Google Classroom.
van a tener ustedes, yo les mandé un tutorial donde van a encontrar toda la información. Aquí en el tablón tenemos como varias opciones, ¿no? El tablón principal, el trabajo de clase, que es donde vamos a encontrar todos los contenidos, las personas que estamos en este momento siendo parte del proceso. Bueno, esta casilla de calificaciones no aplica en nuestro caso porque no nos interesa hacer una calificación como tal. Bien, aquí van a encontrar en el tablón toda la información general, la presentación que hicimos la otra vez, un video tutorial del Google Classroom por si tienen alguna pregunta, la presentación de este proyecto, los objetivos del mismo, la metodología que estamos utilizando, un cronograma detallado donde van a encontrar las fechas exactas de cada una de las sesiones y una guía del acompañamiento psicológico que nos aportará Andrea. Este tablón está diseñado para que tengamos los anuncios de actualizaciones o cosas importantes de clase. Yo aquí, cualquiera de los profesores, Luz María o Andrea o yo, podemos publicar información nueva. Así que ese tablón va a ser como la actualización de todo lo que esté sucediendo. ¿Listo? Cuando le damos clic a esa segunda plataforma de trabajo de clase, van a encontrar todas las sesiones. En este momento tenemos habilitada sesión 1 y sesión 2. Pero conforme vayamos avanzando, los días miércoles voy a estar habilitando los contenidos de la sesión 3, de la sesión 4 y así sucesivamente. Bien, ustedes van a ver habilitada dos botoncitos en la sesión 1. Aquí me aparecen todos habilitados, todos de verde, porque tengo el rol docente, pero ustedes que tienen rol estudiantes van a ver habilitado el signo de interrogación, que son preguntas que dejamos abiertas para ustedes, y la actividad número 1. Estas dos casillas, la segunda y la última, las van a responder, sobre todo la última, apenas terminemos la clase. Es una pregunta muy sencilla y la voy a abrir acá. Esa pregunta dice, ¿qué significado tienen o han tenido las fotografías en su vida? Es una pregunta muy sencilla y van a darle clic en comentar o responder. Todas las personas pueden ver las respuestas. No lo vamos a hacer en este momento en clase, ya que tenemos poco tiempo. Si nos da tiempo hacia el final de la sesión, lo haremos. Bien, aquí minimizan y en la última van a ver una... Disculpa, ¿sí? ¿Puedes repetir otra vez eso? Ah, qué pena, ¿no? Me perdí. No te preocupes. En la segunda parte van a ver un signo de interrogación verde, si lo ven acá. Este va a estar habilitado para ustedes. Estas son preguntas que dejamos abiertas para que ustedes las respondan al final de la clase. ¿Cómo la responden? Le dan clic a la pregunta, le dan clic en ver pregunta y aquí la pueden responder. Si tienen alguna pregunta para poderlo hacer, me pueden decir al finalizar de la clase y con mucho gusto les hago. Entonces, vamos a arrancar esta sesión. No se preocupen que esto era apenas como un abrebocas de los contenidos, pero nos vamos a concentrar ahora en lo que nos convoca. Aquí tenemos dos temas vinculados a la sesión. Tema 1, introducción a la fotografía, que es la que vamos a arrancar ya, y tema 2, principios de luz y color. En la parte 3 van a ver video de la grabación sesión 1, que es esta grabación de este encuentro virtual o encuentro sincrónico que hacemos los sábados. Va a estar alojado en esta pestañita en cada una de las sesiones. Entonces aquí van a encontrar toda la información. Y por último, vamos a tener una pestaña que dice contenidos complementarios y es para aquellas personas que les interese profundizar. Voy a alojar ahí materiales extra, videos, libros, fotos que ustedes quieran chequear para aprender un poquito más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? Yo tengo una pregunta, pero no, esa respuesta es con respecto pues de lo que estamos diciendo anteriormente. O sea, lo que nosotros estamos hablando para mí es muy importante y me gusta mucho, pero en verdad no es que quiera compartir la experiencia de otra persona con familiares míos, pero me gustaría compartir lo que yo estoy haciendo, porque a mí en este momento, o sea, el tema del libro me parece muy bacano, muy chévere y tienes toda mi atención, ¿sí me entiendes? Pero quisiera tener también mi familia, porque ellos también pasaron por el mismo problema que yo pasé y pues quisiera que ellos también aportaran
en este evento, porque quiero que ellos, o sea, quisiera preguntar pues si hay algún problema con alguien, si llego yo a compartir lo que nosotros estamos viendo con mi familia, los que nosotros pasamos, o sea, o sea, yo sé que ustedes me llamaron para dar mi experiencia, pero mi experiencia, la mía no es solo mi experiencia viene con toda mi familia. Y entonces eso es lo que te quería preguntar. ¿Algún problema si yo le llego a decir a mi familia para que miren y pues puedan pues poner, o sea, añadir al tema? Eso es lo que voy a decir y me salgo. Pues, dale. Uh-huh. Yo creo que nosotros hemos tenido pues también claro que estas afectaciones por la migración son afectaciones familiares, ¿no? Y por la experiencia de la violencia. Entonces, creo que vamos a tener también la oportunidad dentro de las conversaciones de que ustedes puedan también abrir esa conversación con sus familiares si es el caso, ¿no? Y si ellos de alguna manera quieren enriquecer. Creo que ahí habría pues como una diferencia. No sé si alguien ya del grupo tenga una objeción o algún comentario específico frente a lo que Felipe está diciendo, porque él está haciendo una pregunta muy directa, es si alguien se sentiría incómodo si, por ejemplo, Felipe comparte cosas con su familia, pero porque él las quiere vincular también al proyecto, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esa pregunta específica de Felipe. Ana. Yo comparto con Felipe esa duda y también comparto esa iniciativa, porque yo no salí sola de mi país, yo sola no viví la experiencia por la que pasé, yo la viví con mi esposo y con mis 3 hijos, y parte de este proyecto es empezar a sanarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo hablo de sanar, yo no puedo pensar en sanarme yo sola, porque yo sola no viví la experiencia, yo la viví con mi familia. Y poder darles a ellos información del proyecto en el que yo estoy ahora y saber que es tan cerrado porque obviamente las experiencias de todos implican una gran responsabilidad. Pero también para mí sería importante que ellos sean parte de este proceso de sanación, porque así como me estoy sanando yo también quiero para ellos lo mismo. Uh-huh. Muchas gracias, Ana. No sé Hola, si alguien más. Sí, aquí estoy. Dani. Casi a punto de desconectarme. Sí. Qué pena, disculpen. Tranquilo, Dani. Yo tengo aquí al lado a mi esposa, quien ahorita pues le pedí que escuchara algunos puntos y quisiera pues como compartir la posición de ella, ¿no? Ella dice que igual es algo que se vivió en familia, es algo que nos afectó a la familia. Y bueno, en mi caso, que mis hijos en ese tiempo pues tenían 12 años, 12, 10 y tal vez unos 3 años el menor. Ese desarraigo ha sido bastante fuerte. Y creo que quien estaba conversando ahorita, me disculpan que no, solamente estaba escuchando, dijo que es un proceso de sanidad o de sanación, pues sí es la palabra, de sanación debe ser incluida la familia, porque esto lo estamos haciendo para sacar de nosotros una historia. Y si lo hacemos nosotros, también debería nuestra familia también hacerlo. Y en el caso mío, yo pensaría mucho más en mis hijos que incluso en mí mismo, porque, bueno, como adulto de pronto uno tenga un poquito de mayor resiliencia, ¿cierto? Y dirá, bueno, hay que afrontarlo. Pero en el caso de mi familia es que mis hijos fueron desarraigados abruptamente de sus amigos de escuela, de sus amigos del barrio, de la iglesia donde asistíamos, de la comunidad donde vivíamos, de los vecinos. Y creo que también es un punto donde podíamos tenerlo en cuenta. Yo creo que la conclusión, y gracias Felipe por plantear este tema tan importante, creo que la conclusión es, se resuelve en el principio que el grupo que discutió confidencialidad propuso, y es el de empatía y solidaridad. Y esos son los principios que iluminan
cómo vamos a garantizar la confidencialidad. Y creo que ustedes mismos en la conversación han identificado una especie de excepción a esa idea, y es que si ustedes sí pueden compartir con sus familiares cercanos que hacen parte de este proceso de ustedes, entonces ahí creo que eso haría parte, y creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no?, en que ahí habría una posibilidad de compartir y que eso no violaría la confidencialidad del proyecto si involucramos a nuestros familiares en nuestro proceso de composición fotográfica, y eso puede implicar compartir algunas de las experiencias que hemos compartido acá. Lo importante es que tengamos en mente esos principios de empatía y solidaridad y de cuidado mutuo, que creo que a todos nos interesa, y creo que esa sería la conclusión. Espero que sea claro entonces el compromiso en ese sentido, y así lo escribiré en los acuerdos, ¿vale? Bueno, entonces quería preguntar, entonces Perdón. todos estamos de acuerdo de que si yo llego a mandar los links para mi hermano y para mi papá para que los lean, está bien, ¿cierto? Yo creería que sí. Si hay alguien que tenga una objeción así concreta como en los matrimonios, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, yo lo que diría al respecto, compañeros, es vamos a manejar muchos videos, muchas imágenes, libros, cosas que son, digamos, para aprender, ¿sí? Y creo que compartir todo ese material es maravilloso. Lo que puede ser más problemático son compartir historias o fotos personales de cada uno de nuestros compañeros aquí presentes. Creo que en eso quedó claro que ese material no se comparte. Pero los libros, las películas, los manuales, toda esta información, claro que sí, porque pues finalmente es un conocimiento público y abierto para que otras personas se puedan interesar. Inclusive sus hermanos o sus amigos o sus hijos pueden ayudarles a manejar el celular o las cámaras o cosas, entonces puede funcionar también. Completamente de acuerdo con Edwin, porque una cosa es la información teórica de lo que va a ser el taller como tal, pero otra cosa es compartir información que va a ir vinculada a las fotos como testimonios de nosotros, que se vayan a compartir por fuera del grupo, porque una cosa es que yo esté con mi esposo y con mis hijos compartiendo la experiencia, pasándole los links para que ellos aprendan el manejo de la luz, el color en las fotos, pero otra cosa es compartir ya con alguien más, así sean mis hijos, información tan delicada que va a salir a la luz aquí. Pienso yo, ¿no? Sí, yo quisiera decir algo. Un abrazo para todos. Chao, Danis. Gracias. Estoy atento, Luz Marina, pues cualquier cosita. Chao, Danis. Muchas gracias. Eduardo, un abrazo. Igualmente. Una última intervención y arranquemos porque necesitamos empezar, por favor. Yo lo que quisiera decir, sí me parece importante el hecho de compartir, digamos, el material que tiene que ver con las clases como tal, pero ahí hay una línea muy delgada con el tema de la ubicación de nosotros, que mis fotografías vayan a llegar a otras personas. Eso es lo que a mí me preocupa. Fundamentalmente eso, sí, y porque, digamos, si se revela la ubicación donde uno está, eso sí sería grave, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado allí, en ese sentido, porque eso es la preocupación grande mía es esa es mi preocupación. O sea, tiene que haber un límite, pues. Por eso digo, lo que ustedes hablaban de compartir los videos, el material con el que vamos a trabajar, no hay problema, pero ya, digamos, es decir, que se deje por fuera el hecho de que sabemos quiénes están, dónde están, qué están haciendo, eso no me gustaría que se conociera. Eduardo, o sea, creo que no compartir lo confidencial, a eso es que nos referimos. Creo que la regla, el acuerdo, siguiendo la sugerencia de Sonia, el acuerdo es, podemos compartir información general, aprendizajes del proyecto, reflexiones generales. No podemos compartir por fuera de nosotros datos específicos que permitan la identificación de los participantes. No podemos decir quiénes están en el proyecto, en dónde están, qué les pasó, por qué situaciones han pasado. Eso
se queda entre nosotros únicamente. Y creo que es una medida básica de cuidado, sobre todo para aquellas personas en el grupo que tienen algunos riesgos de seguridad todavía vivos. Entonces, creo que ese sería el compromiso firme. Felipe, no sé si queda claro cuál sería entonces el acuerdo, si te queda claro. Sí, no, yo nada más me refería a que me gustaría compartir mis experiencias, sí, las experiencias de mi familia, porque eso fue familiar, no fue solamente yo, toda mi familia. Pero bueno, eso es lo que me refería, pero si alguien llega a decir algo, pues que le caiga un rayo, así que lo parta a la mitad, eso es todo. Pero no, hágale, yo estoy de acuerdo, estoy muy contento por este libro, ¿verdad que sí? Y te quiero dar toda mi información, quiero darte todo lo que usted necesite. Listo, bueno, entonces retomamos y creo que se nos va a alargar otro poquito si queremos empezar realmente con el taller de fotografía. Listo, entonces sigue Eddie. Bueno, ¿por qué fotografía? Esta es una pregunta bien importante que cada vez más en Colombia tiene una mayor relevancia. Uno de los factores que ha implicado la posibilidad de recuperar, de reconstruir la verdad sobre lo acontecido en el conflicto armado ha sido la fotografía como una evidencia, la fotografía como archivo, la fotografía como documento social. Próximamente es en 3 días, se dará a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, que va a ser un aporte tremendo para poder esclarecer lo que ha sucedido. Y parte de ese trabajo ha sido un trabajo de recuperación de archivos fotográficos. La fotografía se convierte entonces en una posibilidad de registrar sistemáticamente hechos de la vida nacional para poder contar un relato de país. Esto, digamos, a nivel más grande. Entonces, el trabajo que el periodismo ha hecho, y aquí hay varios periodistas como Eduardo que le han apostado su vida entera a poder mostrar lo que ha sucedido en la sociedad, ha sido fundamental. Experiencias, por ejemplo, como la de Perú, fue fundamental. El informe final de la Comisión de la Verdad no fue tan importante como lo fue la manera en que se divulgó la exposición fotográfica que acompañó esa exhibición. Esa exposición se llama Yuyanapac, y Yuyanapac fue un trabajo sistemático con personas campesinas en comunidades, con fotógrafos, artistas, con periodistas, con centros de archivo para recoger todo el material que se había creado durante la guerra. Y gran parte del trabajo que la fotografía de guerra ha hecho en Colombia con fotógrafos como Jesús Abad Colorado, que es la fotografía que Aris compartió, como Federico Ríos, como Natalia Botero, como Livia Posada, bueno, en fin, un sinnúmero de personas que le han aportado a entender la dimensión del conflicto. Eso a nivel más grande. Pero a nivel más personal, la fotografía ha significado una experiencia de memoria, de vida, ¿cierto? Una experiencia personal. Nosotros cargamos a cuestas nuestros archivos de vida. Nosotros somos la suma de una huella de experiencias. Nuestros equipos se dañan, nuestra ropa se pudre, nuestra plata se acaba, pero nuestra memoria, a menos de que tengamos Alzheimer o alguna enfermedad de esta naturaleza, nuestra memoria nos acompaña a donde quiera que estemos. Es decir, que también hay una posibilidad tremenda de entender que la fotografía hace parte de una experiencia vital y de una memoria vital. No necesitamos ser expertos en la técnica fotográfica para poder hacer fotografías, y la tecnología nos ha permitido cada vez más acceder a esa imagen. Los movimientos de víctimas en Colombia han utilizado la fotografía como una posibilidad de, en el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada, de retrotraer la vida a esos seres queridos que no han estado. Cada día 10 del mes, en una plaza del país se hacen instalaciones fotográficas de personas desaparecidas que están en búsqueda. Estos archivos, estos trabajos que se han hecho sistemáticamente durante más de 10, 15 años han sido elementos importantísimos que, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha utilizado para poder identificar a muchas personas. Personalmente, yo empecé el mundo de la fotografía acompañando a mi tío, que era fotógrafo de pueblo, viajando por pueblitos de Boyacá, de Cundinamarca, a tomar bautizos, matrimonios, primeras comuniones. Y es bellísimo ver cuando él se retira de la fotografía, que tenía un archivo inmenso
de vidas cotidianas campesinas, familiares y bautizos que daban cuenta de lo que somos como país, de lo que somos como naturaleza, de lo que somos como sociedad. Y eso me imprimió un amor tremendo hacia la imagen fotográfica sin saber todo lo que hacía mi tío. Y mi tío, como muchos otros pensadores, siempre me decía, hermano, vea, la fotografía usted tiene que entenderla no solo como una técnica, que es a lo que le da miedo Magnolia, por ejemplo, que le da miedo aprender esas cosas de la tecnología. Claro, eso asusta, yo le decía hace un momentico, pero la fotografía no es solamente esa complejidad de la técnica, y lo vamos a hacer muy sencillo. La fotografía también es una experiencia y es una memoria. Entonces, durante este curso vamos a estar hablando de esas dos dimensiones de la fotografía. Una fotografía como técnica, que depende de la luz, del color, de la física, de la química, de la óptica, ¿cierto? Toda esta teoría más práctica, pero también vamos a estar hablando de lo que significa para nosotros la fotografía, de lo que significa para nosotros la imagen. Y es allí donde tiene importancia la pregunta que les dejamos en Google Classroom. Por favor, cuando terminen este curso, respondan esa pregunta con sinceridad, tómense un tiempito para pensar cuál ha sido mi experiencia con la imagen. ¿Qué fotografías tengo yo? ¿Cuáles son las que yo más recuerdo? ¿Tengo un álbum fotográfico? ¿Olvidé un álbum fotográfico en mi país cuando tuve que salir? ¿Cuáles son las imágenes que más recuerdo? ¿Me gustaba tomar fotos? ¿Me gusta ahora que me tomen fotos? Quise comprar una cámara en el caso de algunas compañeras aquí presentes. ¿Cuál es su relación con la fotografía? No solo con tomar fotos, sino con las fotos, Entonces, esa es una pregunta que dejo abierta. Y vamos a empezar esta reflexión con un libro. Yo les voy a estar compartiendo mucho material, además de fotógrafo, también trabajo con promoción de lectura y voy a estar compartiéndoles mucho material. Vamos a arrancar esta reflexión con este libro de uno de mis autores favoritos que se llama David Biesner, que él habla desde las imágenes. Es lo que denominamos un libro álbum. Los libros álbum son experiencias narrativas muy complejas que se hacen sin texto. Cómo escribir sin texto. Y es un poco también lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Como esa idea de que una imagen vale más que 1000 palabras cobra relevancia con este tipo de formatos. Voy a proyectarles el video de este material para su colección personal. Lo pueden utilizar también en sus organizaciones, con sus hijos, ¿por qué no? Y quiero que se tomen esos 4 minutos que dura este video para ver atentamente cada una de las imágenes que David Biesner nos está mostrando y hacemos un momentico de reflexión al final. Voy a compartir mi pantalla, denme un segundito y vamos a arrancar.
bien. Vamos a dar 2 intervenciones. Me encantaría que siempre pudiéramos hablar todos, pero tenemos muy poco tiempo. 2 personas que quieran compartir sus experiencias, que vieron, que sintieron, que pueden reflexionar sobre lo que vimos. Edwin. Adelante, Aris. Estaba mirando el video y se me vinieron muchas cosas a la mente. En la época de la pandemia, nos colocamos a mirar los álbumes y nos decíamos entre todos, ¿se acuerda ahora un año en tal fiesta? ¿Se acuerda un año en la feria de Cali? Mira lo que pasó. Este año no pudimos ir a la feria. ¿Será que esta pandemia nos va a dejar volver a repetir estas historias de estas fotografías? Bueno, lo pensamos mucho. Estaba mirando todas las figuras del video, muy interesantes. Las fotografías nos traen a nosotros muchos recuerdos y nos transportan. Me parece flotante, ¿verdad? Realmente la mente de uno flota a través de la fotografía. Una anécdota un poquito salida del contexto, pero es una anécdota muy importante. Yo creo que hay unas personas que nunca se les va a olvidar una fotografía. Sucedió en Cali, junto a la alcaldía de Cali hay un puente que llama, los que conocen a Cali, el Puente Ortiz. Un grupo de compatriotas ecuatorianos que habían venido a conocer a Cali para la feria de Cali. Ahí hay una estatua muy significativa, entonces todos se subieron a la estatua y uno se quedó abajo y pasó un transeúnte y les dijo, disculpe, ¿ustedes quieren que yo les tome la foto? Me acuerdo que yo estaba muy cerca. Claro, y todo el mundo se subió allá y el sinvergüenza lo que hizo fue salir corriendo con la cámara. Se le robó la cámara. Yo creo que esa fotografía es una fotografía que nunca la van a olvidar. Son cosas que uno no olvida. Y acá en el proceso de nosotros, a través de la mente vamos a sacar unas fotografías similares a muchas cosas que nos han pasado. Eso para mí es importante y bueno, se vuelve uno un niño al momento de la fotografía con la mentalidad del adulto que la va a traducir. Gracias, Aris. Pueden ir escribiendo en el chat. Quienes no logren conversar, sigue Nora y cerramos esta ronda de intervenciones y el resto pueden escribir en el chat. Adelante, Nora. Ok, bueno, voy a ser bastante breve. Considero que como tú empezaste, realmente sentí prácticamente con lo que hablaste con lo que vi sobre el video flotante, con el libro. Normalmente realmente mostró cada parte que nuestra memoria, a raíz de los pasos del tiempo, consideradamente siempre vamos a tener nuestros recuerdos, nuestros tesoros. Y desde inicios que posiblemente nosotros no lo hacemos, sino nuestros padres, hasta cuando crecemos. Y algo muy importante que consideré y me dio un mensaje positivo es que aunque en ese momento uno cree no recordar esas experiencias o esos procesos tanto positivos como negativos, con el tiempo los vas a recordar de cualquier forma. Normalmente considero que a raíz de pasar el tiempo, se hace importante no solo recordar un momento simplemente viendo una foto, también con un olor, con una fragancia, con un color, y hace parte de ese proceso de experimentar ese recuerdo y de no olvidarlo. A veces consideramos que olvidamos cosas y, ay, no me acuerdo de esto, pero por alguna opción de olor o de alguien, una frase te lleva a ese momento y a recordar exactamente esa vivencia. Así que me conecté bastante con el video flotante y nada, eso quería compartir. Muchas gracias, Nora. Estoy leyendo también lo que dicen aquí en el chat y me gusta mucho todo lo que hablan. Y fíjense cómo tenemos la capacidad de contar historias muy complejas sin necesidad de utilizar las palabras, aunque aquí también las vamos a utilizar, pero entender la importancia de la imagen al respecto. Quiero compartirles muy rápidamente algunas reflexiones sobre la imagen fotográfica, sobre la fotografía, que algunas de las personas más representativas en la historia de la fotografía han hecho y que me gustaría, hombres y mujeres, y que me gustaría compartir con ustedes alrededor de lo que ustedes mismos han venido diciendo. Susan Sontag, por ejemplo, nos habla de que las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar.
Es el resultado más importante del empeño fotográfico, es darnos impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza como una antología de imágenes. Fotografiar, dice ella, es conferir importancia, es prestarle atención a algo en particular. Eso me parece bellísimo. Como cada fotografía es un mero fragmento, su peso moral y emocional depende de dónde se inserta. Una fotografía cambia según el contexto de donde se ve. Las fotografías son culturales. Vamos a ver Berenice Abbott, una de las pioneras de la historia de la fotografía a inicios del siglo XX, nos habla de que la fotografía ayuda a las personas a ver. Eso me parece interesante porque esta historia del niño cuando se da cuenta que había una foto tras la foto y que utiliza esa lupa y después el microscopio para encontrar que hay un montón de historias pasadas que estaban contenidas en esta imagen. Karina, apaga tu micrófono, porfa, que estaban contenidas en esta imagen, pues nos permite entonces ver, ¿no? una nueva realidad, un nuevo mundo. Dice Berenice, el desafío para mí ha sido en primer lugar ver las cosas como son, ya sea un retrato, una calle de ciudad o una pelota. En una palabra, he tratado de ser objetiva. No me refiero a la objetividad de una máquina, sino a la de un ser humano sensible con su misterioso y personal criterio. El segundo reto ha sido el de imponer el orden en las cosas que veo, para proporcionar el contexto visual y el marco intelectual, lo que para mí es el arte de la fotografía. Ansel Adams, aquí lo ven joven, aquí lo ven viejo, es el mismo personaje, es uno de los pensadores y los fotógrafos que a mí personalmente más me ha inspirado. Y fíjense en esto tan bonito que dice: no haces fotografía solo con la cámara, las haces con todas las imágenes que has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado y con toda la gente que has amado. Otro pensador decía que ver es haber visto. Por ejemplo, en mi caso, que tengo el pelo largo, veo muchos peludos por todo lado. Mujeres embarazadas ven embarazadas por todo lado. Sí, personas indígenas se encuentran con otras personas y tienen la imagen entrenada para ver lo que son ellos mismos. Es decir, que nosotros vemos a partir de nuestra propia experiencia. Por eso, una misma imagen no significa lo mismo para una persona que para otra. Dice Ansel Adams, ahora más viejo, no tomas una foto, la haces, la construyes intelectualmente, como decía Berenice. No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso. Al momento de crear una imagen es porque tenemos una idea de lo que queremos mostrar. A veces las imágenes son casuales, ¿no? A veces son espontáneas, a veces es pura azar, pura suerte. Pero en otra ocasión vamos a pensar las imágenes y esta es la ocasión de este curso donde vamos a hacer una investigación visual sobre algo que decidimos hacer. Es decir, debemos tener un concepto claro para tener una imagen nítida. Una fotografía no es un accidente, es un concepto. El componente más importante de una cámara está detrás de ella, o sea, nosotros y nosotras. No hay reglas para las buenas fotografías, son solo buenas fotografías. Una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse. Otra fotógrafa en la historia, Diane Arbus, dice: si solo me motivara la curiosidad, costaría decirle a alguien, quiero ir a su casa para que me hable y me cuente la historia de su vida. La gente diría, está chiflada. Más aún, se pondría en guardia. Pero la cámara es una especie de licencia. Mucha gente quiere que se le preste tanta atención y además es una clase de atención razonable. Robert Capa, uno de los maestros de la fotografía de guerra en el mundo, dice: si tus fotografías no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. No hace falta recurrir a trucos para hacer fotos. No tienes que hacer posar a nadie ante la cámara. Las fotos están ahí, esperando que tú las hagas. La verdad es la mejor fotografía, la mejor propaganda. Henry Carter Bresson es uno de los fotógrafos que hablaba del instante decisivo. El momento es una foto que les voy a compartir por el grupo donde hay una persona saltando en un charco y está precisamente antes de caer al charco. Es como el momento exacto. Y él dice: no me interesa la fotografía, sino la vida. Y es un poco lo que nos interesa también aquí. La fotografía realmente es una excusa para hablar de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Y de sanarnos. Alfred Eisenstadt, uno también de los pioneros del arte de la fotografía en Europa del Este, dice que lo más importante no es la cámara, sino el ojo. Y este es el primer mensaje para mi querida Magnolia.
Tu mirada y la de cada uno de ustedes es la más importante. Que finalmente vamos a hacer lo más fácil posible para tomar fotos, pero lo que ustedes quieren mostrar es ahí donde está la imagen fotográfica. El principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Por extraño que parezca, muchos fotógrafos eligen usar los ojos de otro fotógrafo, sea del pasado o del presente, en vez de los suyos. Esos fotógrafos están ciegos, es decir, aprendamos a ver lo que nosotros queremos ver. Anthony de Ágata dice, lo importante no es cómo el fotógrafo mira el mundo, sino cómo intima su relación con él. Bien. ¿Alguien quiere compartir alguna idea con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Una intervención? Es una pregunta, Edwin. Pues maravilloso lo que compartes. Yo también estoy aquí beneficiándome del curso porque no sé nada de fotografía. ¿Esto que acabaste de mostrar está ahí en Google Classroom? No, no está en Google. Muchos de los materiales que les voy a mostrar los montaremos mucho después. Lo que tenemos en Google Classroom son asuntos más técnicos, porque de nada serviría repetir lo mismo que está en Google Classroom. El Google Classroom va a darles unos materiales en particular, pero en clase vamos a desarrollar otros materiales. ¿Listo? Sería bueno, o sea, yo por ejemplo quisiera volver a ver esas citas que tú pusiste y eso, entonces, y creo que Claro otros que sí. participantes podrían tener la misma inquietud, si se pueden poner ahí en el tablón o bueno, o en el grupo de Facebook, como para que los podamos volver a mirar con calma, leer las frases. Pero la clase no queda grabada, entonces no se supone que esto se grabó. Sí, se ha grabado, pero yo quería ir otra vez a ver poderla ver yo otra vez y no tener que ir a ver el video y buscar cuál es la parte de la presentación donde muestran las citas y eso. Vale, está entendido. No hay ningún problema. Quiero continuar ahora. Este es un breve brochazo de lo que ha significado la fotografía en la historia, ¿no? Y fíjense que entre más conocemos a los fotógrafos y las fotógrafas que han aportado al mundo su trabajo, las reflexiones son las más simples del mundo. La fotografía es aprender a ver. La fotografía es aprender a entender la mirada. La fotografía es una manera de ver el mundo con un ojo particular, ¿cierto? Por eso el fotógrafo se encarama, se monta, se agacha, se sube. La invitación es a que pierdan la costumbre de tomar la fotografía siempre de frente. Vamos a empezar a construir nuevos puntos de vista, nuevas maneras de entender el mundo. Voy a pasar en este momento a mostrarles la plataforma de Classroom. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, es que no los veo. Sí, lo estamos viendo. Vale, listo. Y vamos a introducirnos rápidamente. Bueno, aquí van a encontrar una historia de la fotografía. Esto no lo voy a desarrollar aquí. Les creé una historia rápida de la fotografía, pero básicamente para que nos pongamos a tono, la fotografía antes de llegar a este dispositivo digital tuvo que pasar más de 2 siglos de desarrollo. Y esos siglos de desarrollo estuvieron enfocados en entender qué materiales eran sensibles a la luz, lo que entendemos como el concepto de fotosensibilidad, lo que es sensible a la luz. ¿Qué materiales son sensibles a la luz? Las hojas de los árboles, nuestra piel, ¿cierto? ¿Qué otros materiales? Casi todo se quema con la luz. Y el desarrollo químico de la fotografía ha estado en entender qué materiales son los más sensibles a que con un rayo de luz cambie su composición. El descubrimiento más importante en la fotografía fue que la plata, los nitratos de plata y los haluros de plata son los componentes químicos más sensibles a la luz. La plata, la misma que compone nuestras joyas y nuestras gafas y bueno, en fin. Esa plata diluida en ciertas soluciones líquidas con pequeñas partículas son sensibles cuando les entra un rayo de luz, se queman. Y este acto de quemar el material fue el principio de la fotografía. La luz siempre viaja en línea recta, como ustedes ven acá, y siempre atravesaba un lente o un pequeño estenopo por donde entraba la luz. Aquí podemos ver la primera fotografía que se hizo en el mundo en el año 1917. Parce, pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso qué tiene que ver con lo del libro? O sea, aprender lo de las fotografías.
Les estoy contando un poco de historia de cómo llegamos a la imagen digital. Este es un curso de fotografía digital y estoy utilizando apenas unos minutos para darles un contexto de cómo llega la imagen fotográfica a volverse una imagen digital. Es apenas un contexto histórico para entender lo que implica la fotografía en la construcción de las imágenes fotográficas en la historia. Bien, las placas de emulsión, bueno, son químicos que empiezan a mezclar la plata y a utilizar distintos materiales. Esto lo pueden revisar con más calmita en su casa más tardecito. Esas son las primeras pruebas fotográficas que se hacen de las placas de emulsión en 1870. La primera fotografía a color que la hace la empresa Kodak, la misma que hoy mantiene todavía su vigencia. Pero lo interesante es que toda esa historia de la fotografía digital, al final van a ver una línea de tiempo de cómo evoluciona la fotografía, pero lo interesante de la fotografía digital es que logran convertir estos haluros de plata, estos químicos, en sensores electrónicos que también se queman con la luz. Esos sensores son pequeños chips que logran meter dentro de dispositivos y que con un pequeño lente donde ingresa la luz en vía recta, logra interpretar esos rayos de luz, convertirlos en imagen. Todo este trabajo nos tomó más de 2 siglos y lo van a ver ustedes con más calma cuando revisen estos materiales. Entonces, entender estos principios históricos y químicos nos va a dar un poco más de contexto para entender que cuando tomamos una fotografía estamos haciendo todo un proceso también químico, una alquimia, una magia que también es maravillosa poderla entender. Son 2 componentes los que son la esencia fundamental de la fotografía, y es la luz y el color. Lo primero que debemos saber ante la luz es que pues es una energía, ¿cierto? Es una energía fundamentalmente eléctrica, aunque la luz solar, que es la mayor fuente de iluminación, tiene una energía natural y no eléctrica. Pero la luz es la principal fuente para poder hacer fotografía. En algún momento de la historia utilizamos cuartos oscuros para revelar estos rollos que les mostré en el libro de Flotante, ¿cierto? Y estos cuartos oscuros se utilizaban porque los papeles se quemaban, se velaban, como decíamos, se nos veló el rollo, eran muy sensibles a la luz. Todo esto se traduce después en sensores electrónicos que logran ser incorporados en nuestros dispositivos celulares. Pero entonces, bueno, unas cosas técnicas. Lo que compone la luz es el fotón, que es la molécula que más rápido viaja en la naturaleza. No hay una partícula en la naturaleza que viaje más rápido que la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo. Solo para darles un dato, la distancia que recorre un rayito de luz para ir hasta la luna y regresar es apenas 1.5 segundos. Es decir, en 1.5 segundos un rayo de luz es capaz de subir a la luna y regresar a la Tierra, o de dar 2 vueltas completas a la Tierra en 1 segundo. Entonces, este valor es tan rápida la luz que el control de la luz en la cámara tiene que ser demasiado rápido, porque la luz es tan veloz que el obturador, que es el que captura la imagen, tiene que manejar velocidades muy rápidas para que no se queme el material o para que no se nos salga blanca o muy negra la luz. Entonces, entender eso nos va a permitir comprender la siguiente sesión, lo que hemos llamado el triángulo de la exposición, o cómo manejar las funciones manuales de sus propias cámaras. Entonces, para eso es importante entender la luz. Tenemos materiales naturales que se queman con la luz, como les había dicho, lo fotosensible, y unas fuentes de luz naturales como el sol, el fuego, ¿cierto? La energía eléctrica que viene de las tormentas y de los relámpagos, la luna, que no es una fuente directa, sino es un reflejo de la luz que viene del sol, y algunos animales en la naturaleza que tienen la capacidad de producir luz eléctrica, ¿cierto? Y tenemos luces artificiales, que ya son los bombillos, las luces que utilizamos. ¿Por qué les hago alusión a las fuentes naturales y artificiales? Porque en los ejercicios que vamos a hacer de fotografía vamos a utilizar, esa es la primera tarea que tenemos, utilizar fuentes naturales o artificiales. Un dato: los mejores retratos, las mejores fotografías, el mejor color que se da para tomar fotografías en el espacio abierto
es cuando empieza a caer el sol. En el caso colombiano, a las 5:30 de la tarde. En el caso de ustedes, no sé si puede estar siendo a las 6 o 6:30, más o menos a qué horas cae el sol. Eso va variando de acuerdo al verano. Ok. A la hora del Las viento. tipo En este 8:30. momento son las 9 de la 9 de la noche. noche. Ok. Listo, yo estaba hace poquito en Dinamarca y allá anochecía a las 10:30, es sorprendente, pero esa luz cuando es perpendicular y pone todo naranja, es la mejor hora del día para tomar fotos, porque es el momento en donde el sol está más lejano, la luz es más débil y los colores se vuelven más cálidos. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué la luz se vuelve de otro color? Y es por la distancia que hay del sol a la Tierra y la dirección que tiene la luz para poder cambiar las tonalidades de color. Entender eso también nos va a permitir tomar unas mejores fotografías. ¿Qué principios tiene la luz? Voy a mencionar apenas algunos. El principio de la refracción es un principio en donde con algún cristal, en este caso un cristal líquido como el agua, la luz se refracta, es decir, divide la imagen en dos. Fíjense ustedes cómo cambia la dirección del pitillo en este caso. Esa es la refracción. Sucede también cuando metemos los pies a la piscina y se alcanzan a ver los pies como en otro lugar. Sucede cuando hay algunos espejos quebrados que no permiten ver la imagen, sino que corren la imagen un poco. Tenemos el principio de la propagación. Este es muy útil para entender la luz y la sombra. ¿Qué significa la propagación? Un rayo de luz que invade un objeto genera una sombra que dependiendo del ángulo en donde está ubicada generará una distancia mucho más grande de su sombra. Por eso en los relojes naturales que utilizaban los indígenas, utilizaban un palito para medir la proyección de las sombras que daba la luz del día. Esto va a ser importante a la hora de tomar fotos porque nos va a permitir saber también cómo jugar con la oscuridad y cómo jugar con las luces para generar unas mejores composiciones. No siempre la mejor luz es la que viene de frente. Por eso a veces tomarnos retratos con flash no es tan bonito, porque aplana la imagen, genera mucho brillo y no genera una sensación armoniosa al momento de ver una imagen. A veces funciona utilizar luces laterales, luces perpendiculares y aprovechar estas sombras que nos da el principio de la propagación para tomar mejores. Bueno, este es el de la difracción. Este no lo voy a profundizar porque es más complejo y no lo vamos a necesitar. El principio de la reflexión es fundamental para poder entender cómo tiene la capacidad, la luz, de devolverse, ¿no? Por una superficie que no logra atravesar del todo, sino que la devuelve. El caso de un espejo de agua, por ejemplo, cuando tomamos fotos en lagos donde se refleja el agua, esto es muy bello también a la hora de utilizar fotográficamente algunas composiciones y entender qué elementos y qué momentos del día pueden generar o qué objetos pueden generar reflexiones de la luz. A veces uno puede hacer retratos maravillosos o composiciones con espejos, ¿cierto? Con metales que reflejan, con cristales de agua, en fin. El principio de la dispersión, el principio de la dispersión es el que nos da la entrada a entender el color. La dispersión es, para que lo entendamos de una manera más sencilla, la manera en cómo se crea el arco iris. Y es el rayo de la luz tiene un color por defecto blanco, pero este color blanco cuando entra en un cristal se dispersa en muchos colores. Eso significa que la suma de todos los colores nos da el color blanco. La dispersión es cuando se fragmenta los colores de la luz. Y esto en la teoría del color, lo vamos a ver ya en un momentico más adelante, es lo que nos da, lo que nos permite entender los colores de la naturaleza. Entonces, cómo funciona el arco iris es que cuando hay lluvia, hay cristales líquidos, en este caso gotas de lluvia que están flotando, y cuando sale el sol después de llover, pues estos rayos del sol entran por esos cristales y la luz se dispersa, es decir, se fragmentan los colores y produce este efecto maravilloso del arco iris. Algo similar sucede con las auroras boreales, solo que en este caso estamos utilizando luces nocturnas y movimientos de aire congelado, pero genera un efecto similar. El principio de la polarización, que es el que nos
el que nos habla de que cuando se superponen ciertos cristales se puede oscurecer o no la imagen. No nos voy a complicar un poco con esto, pero es como funcionan, por ejemplo, nuestras gafas, las gafas Transition, que tienen un efecto cuando salimos a la luz, que se vuelven oscuras. Es el mismo efecto. Es cuando en un cristal un rayo de luz no logra atravesar del todo el cristal y genera una sombra dentro del componente. Bien, voy a dejar hasta aquí para hablar un poquito de la luz, del color. Les he dejado unos materiales acá para que puedan ver el asunto del color, pero esto va a ser importante para poder entender cómo mejorar nuestras fotografías, cómo mejorar las imágenes. Y entender el color es este principio que yo les decía, el principio de la dispersión. Un rayo de luz, que normalmente es blanco, entra en un cristal y se dispersa o se fragmenta en distintos colores. Eso significa que la suma de todos los colores en la luz nos da el color blanco. Bien, el color normalmente es una percepción. No es lo mismo los colores que ven las águilas, que ven los perros, que ven las arañas, al color que percibimos nosotros. Los caballos, por ejemplo, ven en infrarrojo, logran entender cromáticamente las temperaturas, ¿cierto? Nosotros tenemos una gama de colores muy amplia, pero hay colores que no logramos ver, como por ejemplo las luces ultravioletas, las que utilizamos para poder revelar los billetes que están falsos. Esas luces son imperceptibles ante nuestros ojos, pero hay otros animales que tienen la posibilidad de ver esos colores. Eso significa que el color como tal no existe, es una percepción del cerebro y una capacidad de recibir la luz por parte de un lente o un ojo. Por eso hay cámaras que tienen la posibilidad de ver en infrarrojo, o de ver en ultravioleta, o de ver en rayos X, que pueden atravesar los componentes de la naturaleza. Nosotros no tenemos esa habilidad, pero muchos dispositivos tecnológicos sí la tienen. Y hay tres colores básicos en la luz: el rojo, el verde y el azul. Esto es apenas como una introducción básica, no los voy a complicar con esta historia, pero en la teoría del color tenemos dos maneras de entender el color. Quería saber si hay un examen al final. Desde la luz y desde los aditivos o las pinturas. Si hablamos de combinar colores en las pinturas, los colores primarios serán la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo. Pero en las pinturas, en los pigmentos, ¿cierto? Pero en las luces, los tres colores principales son rojo, verde y azul. Para darles un ejemplo, es por eso que en muchos televisores nos aparece los colores RGB, en inglés, red, green and blue. Entonces, esa suma de esos tres colores nos da siempre el color azul. Si ustedes se acercan a la pantalla del celular o a la pantalla del computador en el color blanco, van a ver que los punticos chiquiticos que conforman el blanco son rojo, verde y azul. Cuando uno está en un concierto y ve esas pantallas grandísimas y uno ve que está blanco, pero uno se acerca a esas pantallas y ve los diodos, se va a dar cuenta que están pintadas de colores. Entonces, esto para darles una muestra de cómo funciona el color. Y es muy importante entender estos colores porque en la fotografía vamos a estar atentos a los colores. Estén pendientes de los atardeceres, amigos y amigas. Estén pendientes de cómo contrasta, por ejemplo, los colores cálidos, que son los colores más tirados hacia el rojo, hacia el fuego, ¿cierto? Con los colores más fríos tirados hacia el blanco y hacia el azul, que es lo que entendemos como colores cálidos y colores fríos. Bien, no los voy a complicar con esto, pero esto hace parte de lo que entendemos como la psicología del color. Hay unas propiedades básicas del color que son las mismas que manejan nuestros celulares. Entonces voy a mencionar algunas para que empiecen a mirar en sus celulares con las fotos que tomen cómo poder manejar estos asuntos, estas propiedades del color. Hablamos de psicología del color porque hay ciertos colores que nos dan ciertas sensaciones. No es gratuito que cuando hablamos de fotografías viejas, hablamos de fotografías en color sepia, ¿cierto? O fotografías de blanco y negro que están asociadas como al pasado, o fotografías más tristes, mucho más oscuras, ¿cierto? O fotografías que nos da una sensación de alegría, están muy plagadas de color. Entonces, si vemos fotos del Carnaval de Barranquilla, nunca vamos a ver fotos en blanco y negro, son fotos muy estalladas de color porque psicológicamente intentan generarle la sensación al espectador de alegría, ¿cierto? Si alguien quiere tomar una foto del pasado, una foto triste, puede escoger el blanco y negro. Hay otras opciones, pero puede escoger el blanco y negro porque son colores más fríos, más neutros y genera
ciertas emociones en particular. Entonces, fíjense ustedes que los colores que utilizamos en la edición de las fotos o las fotos que tomamos van a ser importantes en las emociones que vamos a generar en las otras personas. Bueno, y estos 2 últimos minutos los voy a dedicar a esas propiedades que aparecen en nuestros celulares. La primera de ellas es el brillo. ¿Qué es el brillo? Es la cantidad de luz, qué tan iluminada o qué tan oscura está una imagen. Miren esta foto que tomé hace 2 años de una panorámica de un pueblo en el Urabá antioqueño. Y esta es la diferencia entre una foto con mucho brillo o una foto con poco brillo o muy oscura. Entonces, y esta es la foto con el brillo equilibrado. Entonces, el brillo nos habla de qué tanta luz, qué tan iluminada esté una foto. Este brillo lo pueden ustedes manejar en sus celulares y en la edición de sus fotos. ¿Cómo lo manejan? Cuando le dan clic a la imagen que quieren editar, hay una opción para editar y pueden manejar el brillo para saber qué tan iluminada o qué tan poco iluminada está una imagen. La segunda propiedad es el tono. El tono es el que nos dice que hay colores cálidos o hay colores fríos. Como les decía hace un momento, los colores cálidos son los que están más tirados al color del fuego, amarillos, naranjas, rojos, ¿cierto? Y los colores fríos son tirados más hacia el agua, hacia el hielo, ¿cierto? Más azulados, más blancos, ¿cierto? Entonces el tono, hay 2 tonos, tonos cálidos y tonos fríos. Esto nos da una sensación muy distinta de las imágenes. Miren esta foto que tomé en un pueblo también de antioqueño, y miren los tonos que yo le doy con mi celular. Eso lo pueden hacer ustedes con sus celulares en la opción de propiedades. Si tienen alguna pregunta de cómo hacer eso, me pueden escribir por el interno y con mucho gusto les digo. Pero entonces, estas tonalidades nos dan sensaciones distintas. Aquí nos puede dar una sensación más cálida, ¿cierto? Aquí nos puede dar una sensación más fría, por ejemplo, en esta foto de la mitad. Entonces, para eso sirve el tono y por eso lo asumimos como una psicología del color. La saturación nos da la opción de entender cómo se relaciona el gris, qué tan opaco o qué tan vivo es un color. Miren la diferencia que hay y la sensación que da al ver esta puerta con un color opaco, es decir, con una saturación más opaca, y esta foto que está muy viva, ¿cierto? Con colores estallados con alta saturación, lo que llamamos una imagen sobresaturada. El contraste es la relación que hay entre el blanco y negro o los colores fríos y cálidos. Cuando estos colores están juntos en una imagen, es cuando decimos que hay una foto en alto contraste. Por ejemplo, acá esta foto nos muestra un alto contraste que está pensada. Por ejemplo, esta modelo está pensada para tomarse, el fotógrafo pensó esta imagen para tomar fotos en blanco y negro, para generar ese contraste entre colores muy extremos, ¿cierto? Entre blancos y negros, rojos y azules, verdes y amarillos. Voy a dejar hasta aquí para mostrarles, bueno, aquí hay una imagen en altísimo contraste, un excesivo contraste, daño en imagen, o un muy bajo contraste, opaca demasiado la imagen. Esto lo van a ir mirando en sus celulares, vayan explorando o en sus cámaras, me pueden ir escribiendo para eso. Hasta el momento, compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran dar al respecto para ir cerrando? Yo tengo una pregunta. ¿Solamente en los celulares vamos a qué parte para mirar los contrastes o los brillos? Listo. Thank you. Entonces, por ejemplo, en mi celular, voy a abrir una foto cualquiera, esta fotografía, ¿sí? Hay una opción que es como esta, que es como un cuadrito con una rayita. Esa opción, yo le doy clic, me abre unas opciones. Y esta opción de las tres rayitas, que se llama ajustes, es la que nos permite manejar, miren, el brillo, el contraste, la saturación, todas las opciones que les acabo de decir están acá. Entonces, si yo, por ejemplo, escojo el brillo, que es el rayito, cuando yo subo y bajo brillo, aclaro u oscurezco la imagen. Fíjense ustedes, es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, una recomendación es miren en sus celulares o si quieren trabajar en las cámaras o en el computador hay muchas opciones para esto, pero escojan las distintas opciones que son las opciones que yo les he dado. Contraste, saturación, brillo. Esto nos va a permitir mejorar las imágenes. No siempre las imágenes
que tomamos son las imágenes finales. A veces uno les arregla ciertas propiedades para que psicológicamente genere el efecto que yo quiero dar. Yo puedo tomar una foto, o sea, mi proyecto de investigación puede ser sobre, no sé, sobre mi pasado, y yo decido tomar fotos muy vivas de color, y yo quiero dar una sensación como de nostalgia, pues tal vez no estoy tomando la decisión acertada. Puedo utilizar colores más opacos, más pasteles, más grises, más sepias, si quiero dar una sensación nostálgica. Entonces, esas decisiones van a ser importantes en sus proyectos de investigación, y vayan explorando y vayan mirando las opciones, me pueden ir escribiendo y yo con mucho gusto les estoy dando información. Bueno, para ir cerrando, entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto un breve repaso de lo que fue la historia de la fotografía, que no lo desarrollamos tanto. Les invito y las invito a que exploren el material que les dejé en Google Classroom. Hablamos de lo más importante, qué significa la imagen fotográfica. Significa memoria, significa experiencia, significa vida, a veces significa muerte también, está anclada a una experiencia vital, a un recuerdo, a una emoción. Las imágenes generan emociones. Y por eso a veces uno no es capaz de ver ciertas imágenes, ¿cierto? O a veces uno necesita ver ciertas imágenes. Entonces, por eso, cuando hablamos de la psicología del color, ahora más adelante, está anclado también a esas emociones que nosotros queremos ver. Hablamos también de las historias que están detrás de las imágenes, y por eso este libro nos habló muy fuertemente de que esas imágenes están también muy llevadas al contexto. Las imágenes son culturales y tienen un contexto, y muchas veces sus imágenes van a tener que apoyarse en algunos textos para poder explicar algunos elementos culturales que en Estados Unidos nadie les va a entender. Por ejemplo, esas cosas también van a ser útiles para poder situar la imagen, el mensaje que ustedes quieran dar. Y bueno, y hemos hablado del principio de la luz y de las propiedades del color como herramientas para que ustedes aprendan a tomar mejores fotos. Que vuelvo aquí y con esto finalizo, vuelvo a nuestro Classroom. Y tenemos acá, entonces, estos contenidos que les acabo de mostrar están grabados acá. Y en la actividad 1 vamos a dejar la siguiente tarea. Vamos a abrir aquí, ver tarea, instrucciones, y dice: con nuestros teléfonos celulares o cámaras fotográficas tomaremos 1 o 2 fotografías de nuestro contexto cotidiano en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra habitación, donde quieran, en donde se reflejen los principios de la luz. Pueden utilizar la reflexión o la refracción o la proyección, pueden utilizar el brillo, el contraste, el color, y tomen una foto de un espacio de la vida cotidiana que a ustedes les guste mucho. Entonces, préstenle mucha atención a los detalles, dónde van a ubicar la cámara, que sean puntos de vista nuevos para ustedes. Estas imágenes las van a publicar o en el grupo de Facebook o en el grupo de WhatsApp. Cualquiera de las dos está bien, y ahí vamos a estar muy juiciosos comentándolo. Vamos a hacer el ejercicio de que entre nosotros comentemos esas imágenes y vamos a irnos apoyando, a perderle el miedo a las fotos. Esta es una actividad para irle perdiendo el miedo a las fotos. No importa si las fotos no les quedaron suficientemente bien hechas o mal hechas. Como les decía en algunas de los fragmentos de los fotógrafos, no hay fotos buenas ni malas, hay fotografías. Entonces vamos a perder el miedo y tomen las fotos que ustedes quieran, 1 o 2 fotos. Aquí les dejé una foto, una imagen que yo tomé hace una semana larguita, ya en el Cauca. Yo estaba trabajando en el Cauca y me encontré este hermoso atardecer, y utilicé el principio de la proyección, cómo la luz se filtraba por estos pastos y generaba unas sombras en las partes laterales. Entonces, nada, fotos así, o fotos más sencillas, o fotos de lo que ustedes quieran, y cuenten un poquito de por qué decidieron tomar esa foto. Bueno, creo que con eso doy por terminada la primera sesión del día de hoy. Muchas gracias por escucharme, y estaré muy atento a responder todas sus inquietudes también. En el Google Classroom pueden escribir también sus comentarios. Yo voy a estar muy pendiente de lo que ustedes escriban. Me pueden escribir al grupo o en el grupo de Facebook, pero si tienen comentarios en particular sobre los contenidos del Classroom, escriban en Classroom, que yo ahí mismo les respondo, y les respondo a todo el grupo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, le puede servir a todo el grupo. Muchas gracias. María, no sé, te dejo la palabra. Sí, no, pues solo como para darte las gracias pues por esta maravillosa introducción. Creo que es muy densa, ¿cierto? También porque
tuvimos que dedicar la primera media hora, 40 minutos a discutir asuntos logísticos. Las otras creo que van a ser más espaciadas porque no vamos a tener otros asuntos que resolver y les queda como el material complementario, la grabación, para volver con más calma y detenerse como en espacios específicos. Solo como para concluir como en los acuerdos y las tareas. Entonces, y si me equivoco, pues tú me corriges, Edwin. Lo primero es, hay una pregunta sobre qué significa la fotografía para sus vidas. Mi consejo sería es que se metan ya a Classroom si no lo tienen abierto y Háganla de una vez. háganla de una vez, o sea, que aprovechen estos 5 minuticos para que no se les embolate y ahí nos vamos dando cuenta también quién tiene dificultades para manejar la plataforma y si es el caso, entonces nos contactan y dicen, estoy enredada con la plataforma, necesito una asesoría individual. Entonces mi recomendación es utilicen estos 5 minuticos apenas cerremos la sesión para responder la pregunta. Hay ya una primera tarea, que es una primera tarea de tomar 1 o 2 fotos, ¿no? La pregunta sería, ¿para cuándo, cierto? Que definamos más o menos hasta cuándo montar esa foto en Facebook y la idea es, la tarea es tanto montarla como estar pendientes de las fotos que montan los compañeros, hacer comentarios, hacer preguntas, porque pues así es que vamos a ir aprendiendo. Entonces, yo en eso quisiera ser muy flexible, o sea, lo importante es que podamos tener algo montado antes de la siguiente clase. No se sientan tan agobiados de que tengo que hacer esto ya. La pregunta sí la pueden responder en 5 minutos, pero tómense el trabajo de ver, de tomar fotos, de mirar, de volver a tomar fotos. En el caso de Magnolia, por ejemplo, arriésgate a coger el celular y tomar fotos de distintos lugares y me las puedes mostrar si quieres antes de publicarlas, por ejemplo. Pueden hacer eso si quieren conmigo en el WhatsApp interno como, profe, píllate esto, o si ya deciden montar una foto, móntenla sin ningún problema, pero estamos explorando. Entonces, ese es un momento para perder el miedo. Tómense toda esta semana. Lo importante es que antes de la siguiente sesión, ustedes puedan haber compartido alguna imagen. Y lo otro, perdón, habíamos hablado la semana pasada de la posibilidad de cambiar el horario para acomodar a otras personas que no pueden los sábados y habíamos sugerido que fuera el viernes a las 6 de la tarde para los que están en Florida, Nueva York, 5 de la tarde para los que están en Texas, Colombia. Y efectivamente hablé con otras 3 personas que no han podido venir a las reuniones de los sábados y sí les queda mejor el viernes. Entonces, la idea es que podamos seguir teniendo las reuniones los viernes en el horario que les dije, no los sábados, ¿sí? Para mí es imposible el viernes. Porque es que empecé en un trabajo y el trabajo es de 3 de la tarde a 11:30 de la noche, de lunes a viernes. Pero bueno, de todas maneras yo podría, digamos, revisar las clases grabadas y hacerlo así, pero sí me queda complicado porque ya empecé esta semana. Se me dificulta. Ok, bueno, eso es... ¿Qué horario es Colombia? El viernes. 5 de la tarde Colombia. Colombia, Sería ok, ya, entonces perfecto. 3 de la tarde California, 6 de la tarde Nueva York, Nueva Jersey, Florida. Bueno, por lo pronto pues haremos la próxima reunión el viernes. Vamos a ver si de esta manera sí se unen las otras personas que no han venido. Sabemos que tenemos en todo caso esos 2 horarios que funcionan para la mayoría, entonces ahí lo vamos viendo si tal vez vamos rotando para permitir como acomodarnos a los horarios de los participantes. Entonces, por ejemplo, que una semana la hagamos el viernes y la otra la hagamos el sábado. Creo que podría ser una alternativa para que una persona no se tenga que perder todas las sesiones, ¿no? Entonces quedamos que la próxima la haríamos el viernes. Lo mismo, les roto el link a través de la reunión. Igual va a ser siempre el mismo link, pero yo se los vuelvo a enviar. Y creo que eso es ya, pues como el anuncio final vimos en el grupo de fotodiásporas que ya conseguimos la galería del Consulado de Nueva York para la exhibición, o sea que ahí vamos marchando con el proyecto. Esperamos que en las próximas semanas podamos definir lo de finalmente cuánta financiación vamos a tener para apoyar
el transporte de los que quieran asistir, ojalá todos, pero pues algo que estamos definiendo, pero ahí de a poquito se van moviendo las cosas, ya es una gran noticia que tenemos el espacio ya listo, o sea, solo faltan las fotos, o sea que tienen que ponerse muy viciosos porque ya tenemos el espacio, solamente faltan las fotos que vamos a montar. Falta llenarlo. Falta llenarlo, o sea que ya están ahí, están pisados pues para llenar esa galería. Y creo que eso sería todo por ahora, a menos que haya alguna pregunta o comentario final que quieran hacer. Pues yo estoy Muchas tratando de gracias a entrar, Edwin. Ah, estoy perdón. tratando de entrar al trabajo en clase a la sesión número 1, pero está ahí como pensando y no me deja entrar, no sé qué pasa. Puedes utilizar, cambiar de navegador, puedes volver a cerrar y volver a entrar. De pronto puede ser un asunto de esa naturaleza. Voy a ver, listo. Ok, Y está bien. revisen también el videotutorial que les enviamos vía WhatsApp, ¿listo? Hay otras maneras de entrar, hay otras maneras con un código, bueno, hay otras opciones. Si no pueden entrar, me dicen y les mando el código. Ok, está bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ya nos pasamos de tiempo, entonces creo que está bien que nos ocupemos en nuestras otras labores. ¿Listo? Entonces, gracias por su tiempo, gracias. Arrancamos con toda, equipo maravilloso. Vamos a hacer una exposición del carajo, vamos a hablar de todo lo que quieren hablar, vamos a aprender cosas maravillosas que les va a servir para su vida. Y gracias por ese tiempo tan maravilloso que hemos compartido la tarde de hoy. Gracias, que estén bien. Chao, Muchas Felipe. gracias vete a a estudiar todos. para- Gracias. Feliz Antes de que se semana. vayan a estudiar para la Chao, lectura. gracias. Chao. Oye, muchas gracias por todo. Cuídense. Chao, Felipe, cuídate.